diciembre, ¿no? En la Navidad, el Día del Padre y el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué pasa con estas fechas especiales que se supone deberían ser de regocijo, de alegría, de amor, ¿no? De fraternidad? Que la mezcla de la emoción de la celebración del día más un poquito, en algunos casos, el consumo de licor, generan esa desinhiben a las personas y aflorecen, salen a flote todas las diferencias que se tienen con el primo, con el cuñado, con el suegro y con la suegra, es decir, empiezan a surgir, a aflorar todas las diferencias que de pronto hace 10 años o incluso en la semana pasada, es decir, la temporalidad de los problemas salen a flote y hay enfrentamientos. Y entonces uno se preguntaría, bueno, si el Día de la Madre o el Día del Amor y la Amistad es un día para estar feliz, para decirle al mundo entero que el amor es necesario en la existencia, que el amor es necesario para poder escuchar, para poder comprender, para poder entender, para encontrarle salidas a los problemas, pues resulta que el odio es el que se apodera de la situación y ese odio hace que la condición humana, y ahí ya venimos es a la esencia, y es esa forma de reaccionar sin razón, sino simplemente dejándose llevar por el animal que hay dentro de cada ser humano, pues suceden todas estas riñas, incluso algunas terminan en homicidios. Y la pregunta, ¿por qué entre familiares? ¿Por qué entre amigos? No se preguntaría si debería ser al contrario la familia la que más se protege, porque pues es con la familia y con los amigos y con los cercanos con los que más interactúas. Entonces, como más interactúas, más posibilidades tienes de tener dificultades. Sin embargo, creo que en nuestra sociedad tenemos que hacer un replanteamiento de las relaciones que estamos fortaleciendo, de esos lazos de afecto y amistad con la familia y con los amigos cercanos, porque es histórico en el país. O sea, esto no es nuevo, no es de este fin de semana, Carlos y oyentes, no es de este fin de semana, es histórico. Todos los años en Colombia, celebración de la madre, celebración del Día del Padre, celebración del Día del Amor y la Amistad y Navidad, días donde debemos estar en familia, regocijados, llenos de amor, suceden cosas inesperadas y el odio se apodera y empieza a generar estas dificultades y estas tragedias que en muchos casos terminan en muerte. Entonces, yo creo que es fundamental que las familias empecemos a hacer procesos de perdón. Creo que la transformación de la ciudadanía y la transformación de nuestro país y de la ciudad requiere procesos de perdón interno y perdón con las familias. Nosotros no escogemos la familia donde nacimos, no escogemos nuestros padres y no escogemos, lo que sí escogemos son los amigos. Pero la familia tenemos que empezar a comprenderla, a valorarla, pero también a perdonar. Y en ese orden, llenarnos de amor y no de odio, porque con el amor podemos superar obstáculos, superar barreras y llegar a acuerdos. Entonces, y eso mezclado con el alcohol, pues genera lo que pasó este fin de semana y es una cantidad de riñas y muchos están en la UPJ y la mamá o el papá sufriendo, haciendo la cola pendiente, peleando con el otro, y en lugar de quedar una reconciliación y un día bonito del Día del Amor y la Amistad, lo que quedan son dolores, tristezas y odios. Entonces, bueno, el primer mensaje es que podamos generar esos procesos de perdón, porque Carlos, el tema de la seguridad, creo que las riñas, y había que hablar esto de lo que pasa en estas celebraciones afectivas, ¿no? Pero tenemos y los periódicos del fin de semana todos hablan de seguridad. Y entonces hablan de seguridad, ¿por qué? Porque el gobierno nacional, junto al Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa, 3 ministerios se han unido para tramitar un proyecto de ley
en el Congreso de la República, donde incrementan las penas por el uso de armas blancas y también de esas armas neumáticas. Traumáticas, sí. Y empieza entonces a preguntarse, bueno, y hay muchos análisis de si es posible que esté el ejército presente en la ciudad, si eso genera seguridad o inseguridad, qué percepción se tiene con la presencia del ejército. Y yo le diría y las discusiones y también el anuncio de que hoy la alcaldesa tiene reunión con los jueces para poder solucionar esa diferencia que se presentó la semana pasada frente a unos pronunciamientos de la alcaldesa. Creo que aquí necesitamos ponernos en cintura los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que desarrollar una estrategia que funcione. Y una estrategia que funcione de manera permanente. No para los medios de comunicación y no para responder de manera inmediata a alguna situación particular. No. El Ejecutivo debe desarrollar una estrategia integral, integrada y complementaria. Integral, ¿por qué? Porque no podemos seguir viendo la seguridad solo desde el punto de vista de control. Integral, porque tenemos que unir la previsión, la prevención y el control. Este trabajo integral del Ejecutivo beneficia ¿a quién? Pues a los territorios, a todos los territorios en el país. Integral, integrada ¿con quién? Con todas las autoridades que forman parte del sistema de justicia. Coordinada y complementaria. Coordinada y complementaria ¿con quién? Con el gobierno local, con el gobierno con los gobiernos distritales y con el gobierno nacional, es decir, todas las en los niveles de decisión dentro del país deben estar coordinadas y complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque, por ejemplo, en materia de previsión, hay muchos comités que funcionan donde el director de ese comité es el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior. Y si yo no activo y trabajo articuladamente con el gobierno nacional, pues no voy ni a estar al tanto ni tampoco a incluir a mi ciudad dentro de estos programas. Prevención, porque necesariamente tengo que no solamente colocar cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad generan persuasión, pero ¿qué estoy haciendo con las imágenes? Yo puedo inundar de cámaras la ciudad, pero si con las imágenes no hago nada, pues me da lo mismo tener o no tener cámaras. Entonces yo tengo que tener cámaras de seguridad. Incluso en la ciudad se deberían unir las cámaras de seguridad que tienen los frentes de seguridad de la policía más la seguridad privada. No darle la posibilidad, que es lo que ha pedido incluso la seguridad privada en muchas ciudades, y es que puedan ellos manejar su información unida, no, aquí es articular la información que tienen las cámaras de seguridad de muchos conjuntos residenciales. Es que hoy hay más cámaras privadas que públicas, que se puedan unir estas cámaras de seguridad de la vigilancia privada y las instituciones públicas, y que haya una central de monitoreo donde las unan. Y que en esa central de monitoreo haya alguien que esté 24 horas en diferentes turnos, monitoreando dónde está sucediendo el delito. Además, es que se analicen las imágenes, porque cuando se analizan de manera periódica las imágenes, usted ya identifica qué personas siempre frecuentan el lugar, qué personas están vigilando un establecimiento, qué personas están vigilando un conjunto residencial, un vehículo. Entonces, si hay un monitoreo permanente, pues yo inmediatamente disparo el dispositivo y acudo a ese sector. Sí, Carlos. Esta semana se habla que el martes se va a dar una cumbre, porque creo, y le apunto a eso, doctor Olga Lucía, de lo que usted ha dicho a nivel nacional. Hemos visto que la policía queda en el ojo del huracán. Siempre es la mala porque sí, mala porque no, buena porque sí o buena porque no. Pero el tema que sigue, que es el procedimiento judicial, la SURI, la falta de capacidad en las cárceles y en las mismas SURI, y el tema de los procedimientos judiciales. Los juzgados están repletos
el ladrón ya sabe y conoce ese tema y por eso el ladrón se ríe en la cara de quien lo denuncia o de quien lo captura. Creo que es importante que se adelante esta cumbre y que se vincule allí al fiscal general de la Nación y a todos los entes para que trabajen de manera mancomunada, porque buena lo de las cámaras y toda la articulación, pero si no hay parte judicial efectiva, creo que no estamos pescando en río revuelto, doctora Olga Lucía. Claro, pero estaba hablando de la primera etapa, que es la persuasión, y las cámaras son persuasión. Lo segundo que yo tengo que hacer es ya la operación en sí, es decir, cuando hay terreno, cuando usted va a hacer un operativo, pues usted tiene que tener elementos como inteligencia. ¿Sí? Entonces usted, con la inteligencia que se supone deben tener estas instituciones, la policía, el ejército, la fiscalía, medicina legal, incluso la Secretaría Distrital de Integración Social es fundamental en el trabajo en materia de seguridad y la Secretaría de Gobierno, porque saben dónde se está ocupando de manera ilegal el espacio público, saben dónde hay una posible explotación sexual de niñas y adolescentes, y entonces allí son establecimientos que hay que estar vigilando. Es decir, aquí se tienen que unir las diferentes instituciones con información, con esa información que todo el mundo sabe, y uno dice, pero sí, a ver, todo el mundo sabe que en ese establecimiento pasan estas cosas, pero no pasa nada. Ese tipo de información tiene que ponerse sobre la mesa y trazar unos planes integrales para las diferentes ciudades. Es decir, yo en mi ciudad tengo que identificar, y pongo el ejemplo en Bogotá, integración social y gobierno, tienen información fundamental. Y si integración social es la entidad encargada para vigilar los establecimientos donde hay posibles explotaciones sexuales, pero además donde se trabaja con mujeres y con personas en general, para no estigmatizar a nadie, en ejercicio de prostitución, allí hay información valiosa que yo tengo que utilizar. Si la Secretaría de Gobierno trabaja con las alcaldías locales, pues los alcaldes locales saben qué pasa palmo a palmo en su localidad. Entonces aquí creo que es muy importante ese trabajo coordinado y complementario con todas las instancias, no solamente la policía. Es que aquí estamos equivocados en materia de operatividad. Entonces, lo primero, la persuasión, y por eso hablo de las cámaras. Lo segundo, la operatividad no puede ser individual. Tiene que hacerse una estrategia complementaria y coordinada entre diferentes entidades, inclusive aquellas que nos parezcan que no tengan nada que ver con la seguridad, como por ejemplo el espacio público, también tiene información, que podamos trabajarla. No puede ser, por ejemplo, en Bogotá la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad solamente, no, aquí la responsabilidad, y yo quiero resaltar aquí lo que ha dicho la alcaldesa en diferentes momentos, tenemos que trabajar articuladamente, y ese articuladamente pues incluye, y es mi análisis de hoy, es que todas las entidades, a veces creemos que no tiene nada que ver el espacio público en materia de seguridad, y tiene que ver. Entonces, que pueda generarse esa articulación a través de esa Secretaría de Seguridad. Olga Lucía Velázquez, en esta mañana del CIDA, en el análisis, en el tema de seguridad o inseguridad. Ya está también don Eliezer Ortiz, que ya me levantó la mano, que tiene pregunta, José Luis Ramírez, pero rápidamente, antes de ir nuevamente con la doctora Olga Lucía, vamos a la Policía Metropolitana de Bogotá. Habla el general Eliezer Camacho Jiménez a esa hora. Es la misma oportunidad, de acuerdo a inteligencia judicial, de unirse en varios delincuentes, realizan sus actividades y posteriormente siguen en su actividad delincuencial. Ahí ofrecemos hasta 20 millones de pesos. Evaluaremos igualmente, y si hay un ciudadano que nos pueda suministrar una mayor información o mejorar posiblemente la desarticulación de grupos criminales, se puede evaluar en la mesa de acuerdo a lo que podamos pagar y que la ley nos otorgue. Igualmente manifestarles, y es necesario también que lo hagamos conocer a la opinión pública. Acaba de cerrar el sábado, medianoche, hay unos cortes de semanas. Esa es la semana 37 del año, de las 52 semanas del año, la semana 37 la cerramos el sábado en la ciudad de Bogotá con 16 homicidios. Cualquier ciudad del mundo se sorprendería, pero si lo vamos a ver con ojos de tendencia y propositivos, desde la semana 15 no teníamos una reducción tan importante. Por lo tanto, es el acompañamiento necesario de todos los que tenemos que ver con
convivencia en seguridad, pero también con los ciudadanos para lograr esta estabilización y que la ciudad pueda lograr llegar nuevamente a la normalidad. Los 3 meses siguientes, a esta semana 15, entraron las actividades violentas que vivimos en horas de las noches durante el día, que ocupó desafortunadamente gran parte de las fortalezas que teníamos para convivencia y seguridad, pero creemos que estamos logrando nuevamente la tendencia a la baja en este delito que afectó o que viene afectando a la ciudad de Bogotá. Igualmente quisiera pedirles una colaboración de socializar con las comunidades un pago de hasta 20 millones de pesos por la información que conduzca para esclarecer el caso del señor Steven José Mendoza Gallego. Él de 21 años, el día 28 de julio fue asesinado por parte de unos delincuentes en el sector del barrio La Alquería. Inicialmente se creía que era un hurto, los móviles pueden tener otra característica, estamos investigando, hay un video que les vamos a suministrar de parte de del señor padre, que es un intendente activo de la Policía Nacional. Él mismo nos está pidiendo ese apoyo, esa colaboración, pero al ciudadano que nos pueda apoyar, que nos pueda colaborar, porque las imágenes en realidad no son de una cámara nítida, pero sería muy importante si cualquier ciudadano nos apoya para poder esclarecer este hecho tan lamentable en la ciudad de Bogotá. De la manera CIA. Habla a esta hora desde la Policía Metropolitana el general Eliezer Camacho Jiménez. Va a hablar en contados segundos el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, frente al balance de este fin de semana, que es el tema que tenemos en la mesa de trabajo, el análisis precisamente con la doctora Olga Lucía Velázquez. Puntos que ya los tiene anotados en su agenda, don José Luis Ramírez. 16 homicidios, con 16 homicidios cierra la semana 37. Ya va a hablar el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Doctora Olga, ¿qué análisis le hace al pronunciamiento corto que escuchamos del general Eliezer Camacho a esta hora? Bueno, yo siento que el general está un poco ansioso de que se puedan mostrar resultados. Sin embargo, una cifra de 18 homicidios del fin de semana es bastante alto y es alarmante. Y es alarmante porque si algunos son producto de hurto, se ha cualificado el delito en la ciudad. Eso es bastante preocupante. Y por eso en el análisis que estamos haciendo, cuando se establece la operatividad lo que genera es la captura. Finalmente es la captura. Y después de la captura viene la judicialización, y aquí es donde está la gran discusión y un poco lo que está planteando. Y en la judicialización intervienen 2 poderes. Entonces aquí viene el tema del legislativo y el judicial. ¿Y por qué el legislativo? Porque pues en el legislativo se hacen las normas, las leyes. Y la pregunta es, bueno, aquí tenemos que empezar a hablar de pena de muerte para algunos delitos, aquí tenemos que empezar a hablar de pena de muerte para delitos que están acabando con la sociedad, como sucede en otros países, como el narcotráfico es pena de muerte en otros países. Claro, cualquiera me diría, no, pero es que aquí somos un Estado social de derecho, aquí no podemos hablar de pena de muerte, y además internacionalmente no es bien visto que un país empiece a hablar de pena de muerte. Pero las penas definitivamente contundentes sí generan una disminución del delito. No lo acaban. Claro, en estos países donde hay pena de muerte siguen existiendo delitos, pero unas condenas ejemplarizantes pues generan una forma distinta, la persona ve de una forma distinta cometer un delito. Es decir, que si yo cometo un delito, definitivamente me va a pasar algo, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando hoy con el tema de la judicialización, y es que se hace la captura y capturar un policía cuando captura a un delincuente se le vuelve una papa caliente.
porque entonces el papeleo le toca hasta que le toca estar todo el día, se convierte en custodio del delincuente, y si llega a haber un documento diligenciado de manera incorrecta, pues entonces error en el procedimiento y queda en libertad el delincuente. Y el policía entonces tiene que darle el desayuno, si es en la mañana, y si no, la URI no se lo recibió, le tiene que dar el desayuno y el almuerzo y la comida al delincuente, porque si no, entonces Así el es. delincuente va y lo denuncia de derechos humanos. Entonces aquí tenemos un problema de efectividad y oportunidad también en todo el sistema de justicia, ¿no? Y es desde el acceso, es decir, desde la URI, y luego en la resolución del problema. Cuando hablábamos que en materia de hurtos, pues está cerca del 45% de las personas que se capturan quedan en libertad y no son judicializadas. Pues significa que casi la mitad de la gente que roba en Colombia, pues no le pasa nada, Carlos. Claro que sí, está José Luis Ramírez con nosotros. Permítame, ¿qué dice el general Eliezer Camacho a esta hora? Habla de las recompensas de los carteles y de las denuncias a esta hora. Si alguien sabe, y esto nos sirve para qué, en el tema de judicialización, si hay un ciudadano que nos manifiesta, nos dice, por esta característica, este delincuente es alias tal o el nombre tal, ahí el investigador entra a corroborar, a cotejar, y ahí es donde les podemos llegar. Precisamente es una colaboración, más que el no tener alguna clase de identificación, porque el tema ya va avanzado, es más poder fortalecer con una fuente y los elementos materiales probatorios ante la Fiscalía, que es la necesidad que tenemos para, después de capturar, poder sostener cualquier judicialización que realicemos. Es ese el fin del cartel, y que, como usted lo manifiesta, aparentemente ante lo que está presentando no dice nada, pero para el ciudadano que esté cercano o que sea inclusive del mundo delincuencial, sí podrá decir. Pues habla el general Eliezer Camacho de las denuncias y la colaboración. Ayúdenos a identificarlo, dice el cartel que está presentando hoy la Policía Metropolitana, y el llamado a toda la ciudadanía. José Luis Ramírez Morales con nuestra analista de cabecera, la doctora Olga Lucía Velázquez, hoy tocando el tema de seguridad o inseguridad en la capital de la República. José Luis. Sí, señor. Lo escuchamos. Se me fue José Luis, ahí lo tengo. Eliezer Ortiz Orjuela, tiene usted también pregunta y aporte para la doctora Olga Lucía Velázquez en esta mañana. Eliezer. Doctora Olga Lucía, un placer saludarla a esta hora de la mañana. Un número bastante elevado. Pero bueno, sobre el comportamiento de muchos ciudadanos, el mal comportamiento, mejor, en festividades especiales en nuestro país. ¿Será que esto también, pues lógicamente que es una problemática social, pero es el resultado también de lo que se está viviendo en este gobierno, pues y no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, por la falta de oportunidades? La gente está presa de la angustia y por la falta de empleo, de llevar, de tener unos recursos económicos para sostener la familia, también por la falta de salud, lógicamente, pues ha conllevado a que se incremente esto, pero ¿será que también está contribuyendo a incrementar estos accidentes, sobre todo a nivel familiar? El entorno y todas las situaciones modifican las emociones. Aquí el tema es cómo estamos controlando las emociones, porque yo puedo tener muchas diferencias, puedo tener odio quizá frente a alguien, pero tengo que saber controlar ese odio, y ese odio nunca me puede llevar a matar a otro. O sea, nada justifica, nada justifica quitarle la vida a otra persona, agredir a otra persona. Nada lo justifica. Y cuando nada lo justifica, lo que queda aquí es que nosotros como país, nuestra ciudadanía no está formada en control de emociones. Aquí reaccionamos como instinto, como reaccionan los animales.
reacción. Aquí nosotros necesitamos aprender a controlar las emociones, y aprender a controlar las emociones significa que si yo tengo alguna dificultad, debo saber cuál es el mecanismo para la solución. Es trillado decir es que los problemas se solucionan con el diálogo, pero quiero decirles que es cierto que se soluciona con el diálogo. No hay nada que no solucione una conversación, pero ¿estamos acostumbrados a tener conversaciones para solucionar los problemas? No, es más fácil sacar un puño. Eso es como cuando se reprende un niño, es más fácil sacar el chancletazo, a sentarlo y decirle, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué fue? ¿No? ¿Por qué me contesta de esta manera? No. Cuando nosotros como ciudadanía nos hemos acostumbrado a que la efectividad está en el golpe, pues entonces no encontramos otras formas de solucionar los conflictos. Y creo que aquí el tema va en cómo estamos acostumbrados como sociedad a solucionar nuestros conflictos. Y tenemos que pasar del golpe al diálogo. Y dialogar cuesta, y dialogar no es fácil, y ponerse en los zapatos del otro menos. Entonces tenemos que generar un proceso de educación. Entonces, cuando uno empieza a mirar, bueno, ¿y cómo está la educación en este país? Entonces se vuelve hacia atrás. ¿Y cómo estamos formando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Y cómo están hoy los adultos formados para solucionar sus conflictos? Entonces, cuando nos damos cuenta que es a los golpes, en la mayoría de los casos, pues tenemos una sociedad que no ha aprendido a solucionar sus conflictos, ni a utilizar el diálogo como herramienta, y mucho menos a controlar sus emociones. Entonces, claramente, ¿modifican mis emociones la falta de oportunidades? Claro, este es un país también con falta de oportunidades, y la pandemia nos dejó con más hueco, porque si había una tasa de desempleo, y tuvimos aquí un programa donde analizamos cómo se había incrementado el desempleo, y de un dígito pasamos rápidamente a 2 dígitos, cuando se duró casi 5 años para poder bajar la tasa de desempleo a 1 dígito. Hoy tenemos tasas de desempleo en algunas ciudades del país, como en Cúcuta, que asustan, que casi la mayor, el porcentaje de desempleo es casi el 65%, incluida la informalidad. Entonces, son situaciones muy complejas. Sí, pero yo creo que la pregunta aquí... Doctora Olga, yo creo que, y como lo plantea usted, digamos, la situación que está viviendo el país no es la mejor, y entiendo a Eliezer en su comentario, pero hago un símil con el tema de Transmilenio. La gente se queja que porque el transporte es costoso, entonces me voy a colar. Yo creo que, y hemos trabajado duro esa pedagogía. O a golpe en la estación. Exacto, rompemos, acabamos el Transmilenio porque es que el gobierno es indolente y nos está cobrando por un servicio público malo. Pues no sé, de los buses tradicionales al servicio de hoy en Transmilenio, pues hay una gran diferencia, pero cada quien demuestra su inconformismo de una manera. Pero yo creo que sí es muy acertado su comentario en el tema de, independiente de la situación económica, independiente de las situaciones políticas o sociales del país, pues yo no tengo por qué agredir al otro o por qué atracarlo, robarle, hurtarle. Es que lo que está presentando y lo que revelamos la semana inmediatamente anterior en La Castellana, fieles de una iglesia cristiana salen, se toman una agüita, un pasaboca en una cafetería, en un restaurante, llegan los delincuentes, los atracan, les quitan su celular, todo, pero lo que estamos es muy preocupados es por la falta de efectividad, o es la policía, o es la administración, o es el tema judicial, donde está, digamos, la falla en todo este andamiaje. José Luis Ramírez Morales, lo escucha la doctora Olga Lucía Velázquez. A ver si ahora sí tengo conexión con José Luis. Aquí estoy. Adelante, señor. Sí, señor. Lo escuchamos. No está José Luis. Vamos a la Policía Metropolitana nuevamente a ver qué dice el comandante Eliezer Camacho Jiménez, que ya está hablando el secretario de Seguridad a esta hora. Tenemos que intensificar para brindarle cada vez más tranquilidad a la ciudadanía en la capital. Como lo evidenciamos, los indicadores del mes de julio fueron mejores que los de junio, los indicadores de agosto fueron mejores que los de julio, y como lo destacábamos ahora con el general Camacho, tenemos una importante reducción de homicidios en la semana que pasó, la mejor semana en esos sentidos desde el mes de abril, y el hecho de que hayamos tenido un fin de semana de amor y amistad mucho menos violento que los de los 3 años anteriores nos indica que la estrategia que estamos desarrollando empieza a ser cada vez más efectiva, y eso además también nos invita a
seguir en nuestro esfuerzo, continuar con este ejercicio. Son más de 200 capturas las que se llevaron a cabo durante este fin de semana en distintas actuaciones efectivas de la Policía Metropolitana de Bogotá, y por tanto vamos a continuar apoyando a nuestra policía, vamos a continuar coadyuvando la labor de la fuerza pública, también trabajando de la mano de la Fiscalía para lograr cada vez más efectividad y una mejora continua en los indicadores, que es lo que demanda la ciudadanía y es nuestra labor asegurar. Preguntaba sobre también las armas traumáticas. Esta semana entonces estamos esperando, a la espera de que el Ministerio de Defensa expida finalmente el decreto de control de armas traumáticas. Ese es un decreto que en esencia lo que hace es asimilar las armas traumáticas con las armas de fuego convencionales, con lo cual podremos tener, desde el punto de vista de las autoridades, mejores herramientas para el control y para la incautación de este tipo de elementos que están siendo utilizados en la comisión de distintos delitos. Son armas que tienen un nivel de peligrosidad alto, que muchas veces son modificadas y que también pueden ser hasta letales, y que por sus particularidades son muy difíciles de diferenciar en la práctica con las armas de fuego convencionales. Doctora Olga, ahí está. Entonces, bueno, nos dice el secretario de Seguridad que independiente de las llamadas a la central de la policía, pues se dieron, digamos, un descenso en la violencia en esta festividad de amor y amistad. Habla de 200 capturas el fin de semana y le preguntaban también por el tema de armas traumáticas. Era de lo que nos estaba hablando usted. Si pasa ese llamado desde el legislativo de decir no más al porte de armas traumáticas. Pues creo que estamos a la espera de que la seguridad o inseguridad en Bogotá logre un rumbo y que el secretario de Seguridad de la Policía Metropolitana lleve a esa cumbre de la cual está hablando la alcaldesa mayor de Bogotá. Yo creo que es necesario que se una Fiscalía y, como usted lo plantea, todos los entes para contrarrestar esta inseguridad, doctora Olga. Claro, aquí se necesita entonces, para terminar esta parte, lo tercero que hace la judicialización, y todo esto le corresponde a quien, al Ejecutivo, que es quien implementa. Pero el sistema judicial, ¿qué le corresponde? Pues también le corresponde tener acceso, para que la gente cuando llegue pueda poner su denuncia de manera rápida, que cuando el policía haga la captura, pues también se lo reciban rápidamente, se establezcan los procedimientos sin dificultades, y además que cuando se tengan todas las pruebas, que porque además muchas pruebas las entrega inmediatamente, porque muchos son capturados en flagrancia, pues que se haga esa judicialización pronto, que no pasen años, porque hay procesos que salen rápido, pero hay procesos que duran hasta 10 años para saber si una persona era culpable o inocente, y en ese orden, pues nada, es casi que cuando la justicia se demora es similar a la impunidad. Entonces, claramente el sistema judicial tiene una responsabilidad, pero es la suma de todo, no es una solo. Ellos tienen que implementar. Hoy tenemos penas de 60 años. Bueno, si hay ¿por qué no empezamos a colocar penas de ese talante? Es decir, oiga, 60 años, alguien lo condena a 60 años y ya se le acabó la vida. Entonces, aquí tenemos que empezar a ser contundentes, porque hoy las cárceles están llenas. Y entonces, más personas para las cárceles, primero, ¿dónde las van a llevar? Pero además, uno de los graves problemas, y lo menciona el mismo proyecto de ley del que se refería ahora el secretario de Seguridad, la reincidencia es uno de los grandes problemas. ¿Y la reincidencia de qué? Pues de una persona que estuvo en la cárcel, que salió, pagó una condena, salió, volvió a delinquir y volvió a la cárcel. Esa reincidencia, ¿qué implica? Decía las estadísticas que de cada 10 personas que están en la cárcel, 2 reinciden. Esos 2 que reinciden vuelven y pagan una condena, vuelven y salen y vuelven a la cárcel. ¿Qué significa? ¿Dónde está la resocialización? Es decir, ¿qué se está aprendiendo en la cárcel? ¿Resocialización o cualificación del delito? ¿No? Sería una pregunta. Y aquí viene, ¿y esto dónde está? Pues en todo el sistema de justicia, porque las cárceles están dentro del sistema de justicia. Entonces esto es un tema circular y completo, que el sistema de justicia no solamente implica desde el acceso a la justicia misma, donde
se haga la denuncia y se haga la captura, sino también la judicialización oportuna, contundente, y que en las cárceles haya un proceso de resocialización. Y el legislativo, ¿qué tiene que ver aquí el legislativo? Pues que las leyes tienen que ser también efectivas, que las leyes tienen que obedecer a lo que la ciudadanía necesita en este momento. Las leyes tienen que estar de cara a las necesidades de la ciudadanía y de las instituciones. Esperar a ver. Entonces aquí esto es un trabajo de todos, Claro. Y la ciudadanía, por supuesto que la ciudadanía tiene un papel fundamental en las denuncias, en también generar entornos amables en su barrio. Los frentes de seguridad, yo creo que es necesario volverlos a tener. La ciudadanía tiene que estar activa en materia de seguridad, y entre todos, si todos ponemos nuestro granito de arena, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la ciudadanía, pues evidentemente vamos a tener una mejor seguridad en nuestra ciudad y en nuestro país. Pues doctora Olga Lucía, vamos a esperar de esos 200 capturados de este fin de semana, ¿cuántos quedan libres y cuántos son judicializados? Ese es el eterno dolor de cabeza que tenemos cuando ya llega también Cristian Merino, CNC Noticias Chile, porque vamos a ir a Chile con información y noticias. Doctora Olga Lucía, como siempre, bienvenida, nuestra analista de cabecera en este día lunes, iniciando semana, tocamos el tema de seguridad. Esperamos que en la próxima columna editorial podamos hablar de otros temas muy diferentes, que esto avance, que esto evolucione, pero creo que vamos a tener este tema para largos días. Doctora Olga, un abrazo a la distancia, mil gracias siempre por esa compañía. Un abrazo, Carlos, Eliezer, José Luis, y un abrazo, Cristian, y a todos los oyentes, un abrazo fraterno, solidario, lleno de afecto, y esperamos que no solamente el afecto lo tengamos presente en este mes del amor y la amistad, sino que siempre, cada día, y recordemos, hay mecanismos para solucionar los problemas, y uno de ellos es el diálogo, no los golpes. Los golpes lo que nos llevan es al instinto animal. No, para eso tenemos la razón, somos seres humanos y usemos el diálogo como herramienta para la solución de conflictos. No hay nada que no pueda superar una conversación, que se pueda resolver con una conversación. Un abrazo. No se le olvide que Bogotá merece más, ¿no? ¡Ay, Bogotá merece más! Todos merecemos más y estamos en este crecimiento de la ciudad. La ciudad sabe que ahí estoy, que estoy presente, que estamos trabajando por mejorar todas las situaciones, que la alcaldía también, yo creo que la alcaldesa está haciendo un gran esfuerzo, y ese llamado a la articulación de todas las entidades, de la fiscalía, de medicina legal, de la policía, del ejército, pues es el camino es la articulación, el camino es la coordinación y el camino es el diálogo. Y Bogotá merece más. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. 7:29 a.m. Olga Lucía Velázquez, que nos va a estar acompañando en esos análisis de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra sociedad. Bogotá imparable en el tema de robos, atracos, los motoladrones. Ayer, nuevamente, mi querido José Luis y Eliezer, un SIP, Sistema Integrado de Transporte Público, asaltado, atracado. Ahora lo cogieron también los buses del transporte público en la capital de la República. Señores, nos conectamos a esta hora con el mundo, si a ustedes les parece, porque llega una voz internacional de las noticias. CIA Radio, la información al instante. Estamos representados en todo el mundo, más allá de las fronteras, de lontananza. Siempre hay una voz de CIA Radio.